nombre es Natalia Gómez Santamaría, soy estudiante del curso de Ética y en esta oportunidad voy a hablar de la doctrina número uno, registro y tratamiento de la información en los distintos campos del ejercicio profesional de la psicología. Bueno, básicamente el documento abordado trata de pues una serie de criterios de manejo de información profesional obtenida por los psicólogos en ejercicio de su profesión y busca que se salvaguarde de la confidencialidad como principio fundamental, siguiendo lineamientos de la Constitución Nacional y de los reglamentos propios de la labor del psicólogo. El tratamiento de la información según los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que son, digamos, principios fundamentales de la práctica psicológica. En este documento trataban sobre el archivo profesional de intervención psicológica, diciendo que este debe hacerse con el fin de consignar información de intervenciones en algo que se llama el archivo profesional. El nombre de este archivo puede cambiar dependiendo del contexto, puede ser clínico, educativo, organizacional, etcétera. Y entonces el nombre varía a historia clínica, ficha de orientación escolar, historias de su familiar, entre otras denominaciones. Se menciona que este registro, este archivo es de carácter obligatorio siguiendo parámetros éticos y morales según la Ley 1090 del 2006. Busca, por supuesto, proteger al usuario, respaldar el trabajo adelantado y responder ante requerimientos legales en caso de que sea necesario. Aborda también lo que es la historia clínica, que se considera como un documento privado de obligatorio cumplimiento y sometido a la reserva para llevar cuenta de los registros médicos, intervenciones realizadas y otros aspectos relevantes. El titular de esta información es el cliente del psicólogo como tal. Debe registrarse de manera cronológica, clara, legible, con fecha y hora, también con los datos de la persona que hace el registro. En cuanto a la historia clínica, parte del principio de confidencialidad, según la Ley 1090 del 2006, la reserva de la información, excepto a situaciones de acuerdo con las disposiciones legales, debe seguir criterios de integralidad, secuencialidad, racionalidad científica, disponibilidad y oportunidad, según la Ley 1090. ¿Cuáles son las excepciones a la reserva de la información? En este caso, cuando existe un daño al consultante o a terceros, orden judicial, solo se comparte la información solicitada, no la historia clínica completa ni el archivo completo. Cuando hay autorización del titular, cuando hay menores de edad, por supuesto ahí se requiere la autorización del representante legal. Si al no hacerlo, es decir, si al no compartir la información, se daña a la persona o a otras personas. El psicólogo debe advertir al usuario sobre estas, digamos, excepciones a la regla antes de iniciar una intervención. Entonces, como conclusión, se establece la obligatoriedad de los registros, el seguimiento de las leyes y la información como propiedad del usuario, única y exclusivamente, como quien puede decidir sobre sobre la propia información pues, personal de su tratamiento y de su proceso. Tenemos el caso de un matrimonio que consulta porque un niño presenta un cuadro de enuresis, que es el caso que hemos trabajado en la asignatura, pero aquí la particularidad es que nos dicen, bueno, los padres del niño, supuestos padres del niño, informan que no son los padres legalmente hablando y que se apropiaron del menor, que su verdadera familia lo estaba buscando. Sí, entonces en este caso, si lo relacionamos con la doctrina número uno, tenemos que citar a la ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en el que se determina que para poder intervenir en el caso de los menores de 14 años se requiere el consentimiento de los representantes legales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los padres de este niño en realidad no son las personas que lo están llevando al psicólogo en este momento. Entonces, el psicólogo acá tiene la obligación de prácticamente romper el secreto profesional y de técnicamente divulgar la información en la medida en que primero se está vulnerando los derechos del menor y él está en un riesgo inminente al no estar, pues, por supuesto, con su familia legalmente, pues, con sus padres legalmente como tal. Al ser el menor de edad y no contar con los debidos representantes legales, no se puede continuar con la intervención y tampoco con el registro. Eso es fundamental. Entonces, en este caso, el niño es una persona vulnerable y está sujeto a daños como la no garantía de derechos fundamentales, como el derecho a la familia, a la identidad pues es preciso proteger sus derechos en primera instancia, tomando en cuenta que el psicólogo va a estar ante ese dilema ético que puede solucionar solo si cuenta con el profundo análisis de las consecuencias de sus actos, y en este caso el profundo análisis de las consecuencias de sus actos derivaría a concluir que el niño está en un riesgo inminente y que por tanto, pues como se dice acá, no se puede continuar ni con la intervención ni con el registro, pero sí debe derivarse el caso a instituciones de protección
establecidas por el Estado y no continuar justamente con el proceso terapéutico hasta que este niño no cuente con las protecciones legales estatales requeridas. Muchas gracias.